camino sí que Jesús, perdón, del camino hacia la cruz que Jesús tuvo que pasar, ¿verdad? Ayer leíamos sobre cuando era arrestado, cuando fue a orar, ¿verdad? Getsemaní y todo eso. Pero hoy, como les decía, vamos a hablar sobre la crucifixión de Jesús. Y para empezar, pues lo que leíamos, para meterlo un poco más en contexto, antes de que Jesús fuera pues llevado, de que llevara la cruz, antes fue ante un concilio. A ver si alguien sabe ante quién fue, primeramente. Si gusta, fácilmente lo puede ver en el 23, arriba está el título de este capítulo, y dice Jesús ante Pilato. Como dice ahí, primero fue llevado ante Pilato, y bueno, luego pues Pilato lo mandó a Herodes lo envió otra vez a Pilato, en fin. Pero todo esto fue porque estas personas, los que acusaban a Jesús, los fariseos, ¿sí? ¿Sabe por qué lo hacían? Porque en cada uno de ellos había envidia. ¿Y por qué había envidia? Porque en cada uno de ellos había visto cosas que antes, por decirlo así, nunca habían visto. Habían visto cómo Jesús iba ante los enfermos, ante los ciegos quizás de nacimiento, ante los que eran paralíticos desde nacimiento, y los levantaba. Al ciego lo hacía ver, al sordo lo hacía que escuchara. Entonces cada una de estas cosas a estas personas los llenó de envidia. Y dice en esta historia, en los versículos anteriores, que a Jesús lo acusaban de muchas cosas, pero dice que él en ningún momento trató de defenderse, o trató de decir, no, yo no he hecho de lo que me acusan, no he hecho estas cosas que esas personas dicen, sino que guardó silencio en todo momento. Y hasta en un versículo acá, se lo dejo de tarea para que lo pueda leer, ¿verdad?, en su casa. Dice que hasta Pilato se asombra de Jesús porque en ningún momento pues él abrió o trató de defenderse. Y si leemos, dice llevándole los soldados, ¿verdad?, tomaron, dice, a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y hoy usualmente, quizás hoy en la noche, no sé las programaciones de las televisoras, ¿verdad?, pero imagino que hoy van a pasar esta película, La Pasión de Cristo, y ahí se ve esto que menciona acá, que Jesús ya no podía con la cruz en un momento y se cae. Y llaman a un hombre que estaba ahí cerca, que es este que estamos leyendo acá, Simón de Cirene, dice, y es el que le ayuda a Jesús a llevar lo que restaba para llegar al lugar donde lo iban a crucificar. A todo esto, en sí, la historia, pues quizás usted la conoce como yo, de revés y derecho, ¿verdad?, lo que tuvo que sufrir Jesús por nosotros, lo que tuvo que pasar por cada uno de nosotros. Mas, sin embargo, hoy es como lo mencionamos, un día de reflexión, porque no solamente venimos a recordar lo que Jesús hizo por nosotros, sino a darle valor a lo que Él hizo por nosotros. Y por eso, entrando más en el tema para este día, para esta tarde, es sacrificio de amor. Y verdaderamente lo que hizo Jesús fue un sacrificio por cada uno de nosotros, ¿sí? Dice que en un texto que tal vez usted conoce demasiado como yo, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que envió a su Hijo unigénito, o sea, único. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios nos amó de una manera, imagínense, grande, una manera que nunca antes, por decirlo así, se ha amado. Que tanto así dio a su único Hijo por amor, en sacrificio a cada uno de nosotros. Y Él dice que vino a dar libertad a los que estaban cautivos. Jesús vino a dar libertad a los que estaban cautivos. ¿Y quiénes éramos los cautivos? Cada uno de nosotros, los que hoy estamos acá, éramos cautivos ¿a qué? Dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Cada uno de nosotros, como lo dice en la palabra, estábamos muertos ya. Mas Él vino, dice, también a dar vida y vida en abundancia. Entonces, como le decía, lo que hizo Jesús fue un sacrificio. Y yo buscaba la palabra en sí que significaba sacrificio, y dice que es
un esfuerzo o acción que una persona se impone a sí misma por conseguir o merecer algo o para beneficiar a alguien. Una vez más dice, esfuerzo o acción que una persona se impone. ¿Y qué es imponerse? Es como como que uno no quiere hacerlo. Entonces un sacrificio es una acción que se impone uno mismo, a sí mismo, por conseguir, dice, o merecer algo o para beneficiar a alguien. Y Jesús se impuso este sacrificio porque si recordamos allá cuando estaba orando en el Getsemaní, le dice a Dios, Padre, si es posible de mí que pase esta copa. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús no quería ir a la cruz, mas sin embargo era la voluntad de Dios que fuera. ¿Por qué? Por lo que dice allá en Juan 3:16, porque nos amó de una manera sobrenatural, una manera muy grande. E igual, si seguimos leyendo, nos habíamos quedado en el 26, pero llegamos hasta el 32 y dice que llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y en el 34 dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo que hacen, dice, repartiendo entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo, dice, estaba mirando, y aún los gobernantes, dice, se burlaban de él diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y como puede verlo ahí, el versículo, ¿verdad?, que leíamos, que Dios le dice Jesús, perdón, a Dios, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Jesús dice esas palabras, porque cada una de estas personas, estos soldados, quienes lo crucificaron, más las personas que lo culpaban de algo que él nunca había hecho, todos estos lo hacían, como le decía, por envidia. ¿Por qué? Porque la envidia hace que nos ceguemos. Ellos tenían tanta envidia que estaban cegados, aún viendo que Jesús levantaba a los enfermos, aún viendo cuando Jesús, quizás ellos mismos estaban ahí cuando multiplicó aquellos peces, aquellos panes que eran pocos, pero los convirtió en muchos y alimentó a 5,000 personas, a 4,000 personas. Aún viendo todo eso, lo que hacían era, en lugar de convencerse de lo que veían, era tener más envidia. Y como le decía, la envidia nos ciega. Entonces estas personas, estos escribas, fariseos, los soldados, estaban prácticamente matando, por decirlo así, a alguien inocente, ¿sí? Así como hoy en día, ¿verdad? Se da casos que una bala perdida muere alguien inocente. Pero así como esas personas estaban haciendo lo incorrecto, quizás aún no sabiendo, o tal vez sabiendo, aún Dios los amó tanto, porque mire la expresión que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué expresión denota eso? Amor. Porque, como le decía, tal vez estaban conscientes de que estaban asesinando al rey, o tal vez no estaban conscientes, pero aún así Dios los amó tanto y le dice antes de morir a Dios que los perdone por sus pecados. Y claro, Jesús iba a morir también por los pecados de ellos. Y sigamos, dice, nos quedamos en el 36, dice, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas que decía, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo, lo que le decía. Y dijo Jesús, y dijo a Jesús este malhechor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínense otra frase, ¿verdad? Son bastantes frases las que Jesús
dice antes de morir. Y otra también que me llamó mucho la atención es esta, la de: yo te aseguro, dice, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y este malhechor, quien se lo pidió, da su argumento y dice en el 41: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Reconocía lo malo que había hecho. Dice: más de ningún mal hizo, haciendo referencia a Jesús. Entonces, todo eso esas palabras que estamos viendo acá son las que se iban a demostrar después de la muerte de Jesús. Porque Jesús dice que murió por nosotros, ¿sí? Murió para darnos salvación, para darnos perdón. Y es lo que le dijo Dios a Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y acá le dice a este malhechor, como le decía antes, se arrepiente, le pide perdón, por decirlo así, y le pide que se acuerde de él. Y Dios le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Me imagino que quizás esta fue la primera persona que entró al cielo, me imagino, porque recuerde que después que Jesús es crucificado, pues comienza, por decirlo así, la salvación, de que cuando lo recibimos, cuando recibimos a Jesús, y luego cuando pasamos a una mejor vida, por decirlo así, cuando morimos, vamos al cielo, a todos aquellos, ¿verdad? Siempre y cuando hayamos recibido al Señor en nuestros corazones. Pero hoy, hablando un poco más de datos, no solamente en sí de esto, sino otro par de datos curiosos, quiero que sigamos leyendo. Y dice en el 44: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo, dice, se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se envolvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. En otros evangelios, dice que, bueno, veámoslo si quiere. Acompáñame a Juan 19, 31, 37. Juan 19, 31 al 37. Cuando lo tenga, me responde con un fuerte amén. Dice, esto no lo menciona en el Evangelio de Lucas, pero sí lo menciona en este Evangelio de Juan. Y dice: el costado de Jesús traspasado. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, hablando de los malhechores. Y dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y ciertamente, como decía, esto no aparece ya en el Evangelio de Lucas, pero sí lo cuenta Juan. Y dice acá, ese dato es bastante curioso, por decirlo así. En el 36 dice: para que se cumpliese, dice la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y usted mira dónde dice eso, hermano, o cuál escritura habla acá. Acompáñeme al Salmo 34, 20. Salmo 34, 20. Y dice
Dice, Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Dice, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían. Pero en sí el que nos íbamos a centrar al 20, dice que Él guarda todos los huesos suyos. Entonces, hoy no solamente vengo a hablarles también de la crucifixión y de lo que ya sabemos, tal vez la historia, sino también de que las promesas de Dios, y eso siempre lo he dicho, cada promesa para que se cumpla en nuestra vida está acá, pero para que se cumpla siempre lo he dicho que debemos de creer, pero para que vea que Dios sí es fiel, porque muchas veces nosotros pensamos que, o dudamos, no sé, que Dios no va a cumplir lo que está escrito acá, porque quizás hemos esperado mucho tiempo, porque quizás no vemos, por decirlo así, la nuestra, pero más sin embargo, cada cosa que está escrita acá se cumple. Y para empezar por acá, lo que dice que Él guarda todos sus huesos, o sea, hablando de Jesús, para empezar por ahí, es que sabemos y tenemos la seguridad que cada promesa, no solamente que tal vez está escrita acá, sino que tal vez Dios nos ha dado a través de alguien, se va a cumplir en nuestras vidas. Amén. Y asimismo, quiero que regresemos ahí donde estábamos rápido a Lucas 19, en el versículo 37. Perdón, a Juan 19, 37. Y dice, y también otra escritura, se cumplen dos promesas acá, mire, dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿Y esto dónde está? Esto está en, esta palabra está en Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Y dice, y derramaré sobre la casa de David, perdón, porque dice, yo les 12:10, dice, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, que mirarán a mí, a quien traspasaron, y orarán como se llorará por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adarimón en el valle de Megiddo. Y si usted ha prestado atención, ¿verdad?, la historia que leíamos, dice que tras Jesús iba siendo llevado por los soldados con la cruz, y dice que tras él había muchas mujeres que lloraban, había muchas personas que lloraban porque sí, muchas personas sí lograron creer, no como esos fariseos, ¿verdad?, no como esas personas que lo acusaban, que aún viendo no creyeron, pero había muchas personas que quizás tuvo la necesidad de ver para creer, y estas personas lloraban porque sabían que Jesús iba a morir. Y por eso también allá donde leíamos dice que mientras hace una referencia de que cuando estaba el árbol verde hacían estas cosas, decía, y ahora imagínate, o algo así le dice a las mujeres, cuando este árbol esté seco, y hacía referencia o quería decir que se hacían todas estas cosas cuando Jesús estaba, que no iban a hacer, o que no más cosas iban a hacer cuando Él ya no estuviera. Y bueno, esto es en sí como pues la historia de la que hoy vamos a hablar, pero en sí una cosa en la que me quería enfocar bastante hoy era del amor en sí. Y como le decía en un inicio, que le hacía referencia a ese versículo, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, y la manera en que Dios nos ama es extraordinaria. Hay muchos, sabía usted que hay muchos tipos de amor, ¿verdad? Como se sabe, está el amor ágape, en fin, muchos tipos de amor. Pero existe también un amor que se llama el amor incondicional. Y este amor incondicional, pues, es el que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y el más similar a este amor es el de una madre hacia su hijo, o un padre hacia su hijo. Porque un hijo, por más que sea malcriado, por más que quizás le responda, por más que no quiera ir a traer las tortillas, como sea, no deja de ser su hijo. Por más rebelde que se comporte con usted, no deja de ser su hijo. Entonces este amor incondicional es el que Dios nos da.
Y este amor incondicional consiste en dar todo por una persona sin esperar nada a cambio. Y fue lo que Jesús hizo en esa cruz. Él dio todo por cada uno de nosotros. Y no solo por los que hoy estamos acá y hemos aceptado a Jesús, sino por todo el mundo en general. Por aquella persona que tal vez es un asesino, por aquella persona que es un violador, también por él Jesús dio su vida, no solo por usted y por mí, sino también por él. Mas sin embargo, como le decía, el amor de Dios es grande, es incondicional, lo da todo sin esperar nada a cambio. Pero muchas veces este amor incondicional nosotros no lo hacemos valer, y mucho menos hacemos valer el sacrificio. ¿Por qué? Me refiero al sacrificio que Jesús hizo por nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces, siempre hablo de esto, que muchas veces preferimos ver la televisión en lugar de estar orando. Muchas veces preferimos salir quizás en lugar de venir a la iglesia. Preferimos muchas cosas, y no solo hablo de preferencias y de cosas que dejamos de hacer, sino de cosas que también hacemos, ¿sí? Cosas como, aún siendo conocedores de la palabra, aún conociendo a Jesús, muchas veces, tal vez, por ponerles un ejemplo, no sé, a alguien acá tal vez se sigue echando, como dicen, las heladas, o se sigue fumando, ¿verdad?, un cigarrito ahí por la semana, o no nos vayamos tan lejos, o mentiras que decimos, o frases que decimos, cosas que vemos. No hacemos valer el sacrificio de Jesús, sino al contrario, es como que lo estuviéramos pisoteando. ¿Sabe por qué? Porque Él dice que dio su vida, que derramó hasta la última gota de sangre por amor a cada uno de ustedes, de usted, de mí, por todos. Pero muchas veces lo defraudamos de esa manera, con cosas, como les decía, tan sencillas. No anteponemos una prioridad, que es Jesús. Para Jesús nosotros fuimos su prioridad. Imagínense ustedes si para Jesús nosotros hubiéramos sido así como nosotros lo tomamos muchas veces como una opción. ¿Cree que hoy usted estuviera acá? ¿Cree que hoy conocería el mundo que, por decirlo así, hoy conoce? Todo porque Dios lo quiso así. Pero imagínense si Dios no hubiera ido a esa cruz, ¿a quién le hubiera tocado esos latigazos? ¿A quién le hubiera tocado esa crucifixión? A cada uno de nosotros. Y no hubiera sido una cruz, sino miles de cruces, miles de muertos. ¿Por qué? Porque estábamos, como le decía, muertos en delitos y pecados. Entonces, para empezar por ahí, hay que hacer valer este sacrificio, el sacrificio de Jesús. Y quiero que me pueda acompañar a Juan 1:29. Juan 1:29, y dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios se refiere obviamente a Jesús, y no sé si usted sabía, pero el Cordero de Dios, o sea, en sí Jesús estuvo sin mancha, ¿qué quiere decir sin mancha? Sin pecado. Estaba limpio de pecado. Mas sin embargo, como le decía, murió no por sus pecados, o sea, por los pecados que cometió no murió, sino por los que nosotros cometimos. Por eso le decía en un inicio que a él lo culpaban de las cosas que no había hecho. Ante todo, siempre fue inocente. Incluso dice en un versículo que Pilato llega en un momento que se lava las manos, toma agua y se lava las manos, y le dice a la gente, a la multitud, que, pues, por decirlo así, ellos decidan qué van a hacer con él, con Jesús. Porque Pilato, esa persona que era un gobernador, no encontró culpa en Jesús, no encontró algo por qué debería ser castigado. Entonces, Dios no solamente, como le decía, murió y solo murió, sino que llevó nuestros pecados, y no solamente nuestros pecados, sino que también dice que llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Y igualmente, si me acompaña ahí rápidamente a Isaías 53, 7, del 7 al 9. Y dice: angustiado él y afligido no abrió
Su boca como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. En otro versículo más que nos recuerda que, como le decía, Jesús murió prácticamente no por pecador, murió por inocente, murió por amor, como le decía, como lo titulé esta tarde, por un sacrificio de amor que hizo a cada uno de nosotros. ¿Y usted cree que Él se merece eso? Como le decía, que muchas veces, claro, todos somos pecadores y todos somos humanos, mira hermano, todos pecamos, todos somos débiles. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Ya no diga el débil, soy débil. ¿Qué dice la palabra del Señor? Diga el débil, fuerte soy. Y también dice, diga el pobre, rico soy. Entonces, usted ya no diga, ay, soy, bueno, el Señor sabe que me cuesta, ¿verdad? Sabe que es mi lucha, sabe que es mi talón de Aquiles, en fin, no. Porque haciendo estas acciones, este tipo de comentarios, es que, como le decía, no hacemos valer la sangre de Jesús, que fue derramada por cada uno de nosotros. Y si no hacemos valer la sangre de Jesús y el sacrificio que Él hizo por nosotros, y seguimos pecando deliberadamente, ¿qué nos espera? Si alguien ya dio su vida por nosotros, pero nosotros no hacemos valer ese sacrificio, ¿qué nos espera? ¿Qué le espera a usted? ¿Qué me espera a mí? Pero no se ponga tan serio, por favor. Y quiero que igualmente le decía que el amor de Dios es incondicional, que no importa, como usted dice y yo digo, que somos débiles y es mi debilidad, es mi lucha, pero aún así Dios nos sigue amando y dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces por esas misericordias que hoy estamos aquí, por ese amor que aún no se ha terminado, sabe que Dios nos ama como la primera vez. Y como usted verá, como cuál primera vez, hermano, como esa primera vez desde que sabía que iba a ir a una cruz por amor a usted y a mí. Como esa primera vez, Dios lo sigue amando a usted, no como esa persona, ¿verdad? O quizás para los que tienen novio, pareja, esposo, no sé, y le dicen, yo nunca he dejado de amarte. Mentira, hermano, con el pasar de los tiempos el amor se va acabando, más el de Dios no, porque es un amor, como le decía, condicional, es un amor eterno. Y quiero que me acompañe a Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8, y vamos a leer del 8 al versículo 10, y dice: el que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros, escuche bien, hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación ¿por qué dice? Por nuestros pecados. Entonces dice acá, que en esto consiste el amor. Y en esto en verdad consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado primero a Dios. Si hoy podemos decir que amamos, ¿qué? Para las madres, si usted puede decir que ama a su hijo, o para los hijos, y usted puede decir, hoy amo a mi madre, es porque Dios nos mostró el verdadero significado del amor. Por Él es que conocemos la palabra que usted tanto le dice tal vez a esa persona que ama, a su esposo, como sea. Ya no le ande diciendo mi viejito, mi viejita, no lo haga sentir mal, ¿verdad? Sino dígale amor, porque esto es el amor, en que Dios nos amó primero a nosotros y dio su vida, ¿por qué? Por amor a nosotros. E igualmente el amor de Dios, el sacrificio, más bien, que Dios hizo por nosotros, ese sacrificio de amor, no solamente nos ha dado en sí el amor, no solamente nos ha dado un amor incondicional, sino también la victoria.
Y para eso quiero que me acompañen a Romanos 8:37. Imagínense cuántas cosas dio el sacrificio de Jesús, ese sacrificio que hizo en esa cruz por cada uno de nosotros. Romanos 8:37, del 37 al 39 dice: antes, en todas estas cosas que dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces imagínense ese sacrificio que Dios hizo por cada uno de nosotros, ese sacrificio que quizás hoy en día también podemos verlo, ¿verdad?, por medio de una película que, claro, no se asemeja quizás en sí a la realidad que Él vivió, pero podemos verlo simulado ahí. Y ese sacrificio no solamente nos dio, como le decía, porque Él dice que vino a dar libertad a los que estaban cautivos, que éramos cada uno de nosotros. No solamente nos dio libertad, no solamente nos dio amor, no solamente nos dio vida y vida en abundancia, sino también nos dio la victoria. Y no solo una victoria momentánea, sino que es una victoria que en cada uno de nosotros está. ¿Y cuál es esa victoria? Dice que cuando Él murió, cuando Jesús iba a morir, dice que iba a enviar al Consolador. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Y esa es otra promesa que también el Señor cumplió, y es otra muestra también de victoria, que si lo hizo fue ¿por qué? Porque primeramente fue a vencer a la muerte. Espero no adelantarme con lo que digo ahí, porque mañana vamos a hablar sobre la resurrección. Pero usted recuerda que Jesús dijo que iba a estar, que al tercer día iba a resucitar. ¿Y usted cree que Jesús, cuando murió en esa cruz, y lo leíamos que expiró y en fin, cuando murió, usted cree que esos 3 días Jesús fue a vacacionar y dijo, no, bueno, ya hizo muchos milagros allá en la tierra, ya sané a muchos enfermos, ya tuve que soportar a Juan, a Pedro, no, vamos a tomar 3 días de descanso? ¿Usted cree que Jesús, así como nosotros que hoy estamos, ¿verdad?, de vacaciones, fue a tomarse vacaciones esos 3 días? ¿A qué fue Jesús? A 3 días de lucha, a 3 días de seguir trabajando. No crea que aún muerto Jesús paró de trabajar, sino que fue a vencer a la muerte. Entonces, no solamente hoy recordamos un sacrificio y nos vamos a poner quizás como la película nos pone sentimental y llorar y seguir pecando después del siguiente día. No, vamos a hacer valer este día el sacrificio que Jesús hizo en esa cruz. Vamos a hacer valer el esfuerzo que hizo por ir, el esfuerzo que tuvo que hacer, para morir por cada uno de nosotros. Como le decía, Él no tenía la culpa, no tenía que ser muerto, pero más sin embargo lo hizo por amor. Y también ahí siempre, si gusta se lo leo por razones de tiempo, en Primera de Juan, Primera de Juan 5:4 dice: porque todo, dice, lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y por qué menciona acá que, bueno, primero menciona porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo? Eso hace referencia cuando volvemos a nacer, por decirlo así. Y dice, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y nuestra fe en quién? En nuestra fe en Jesús, que venció a la muerte. En que si pudo vencer a la muerte, también puede vencer nuestros problemas, nuestras dificultades, que las vemos grandes, sí, las vemos grandes, pero Él puede vencerlas. Entonces, esta es nuestra victoria. ¿Cuál? La cruz. Porque ahí empezó la primera victoria. La primera victoria que, pues, por nosotros, cada uno de nosotros hoy vive, como le decía. Y asimismo, Dios nos dice que, en otro versículo nos dice que nos despojemos, ¿verdad?, de nuestro viejo hombre, y que nos renovemos en el nuevo, por decirlo así. ¿Y cuál es el nuevo? Es el que conoce a Jesús y tiene un encuentro con Jesús, que tiene un encuentro con la cruz y sabe el valor, sabe el significado de esa cruz. Ya no solo ve la cruz y una cruz, no, sabe el verdadero valor
que hay en esa cruz, no en sí en la cruz, sino lo que hizo una persona en esa cruz, que fue nuestro Señor Jesús. Y para finalizar, quiero que me acompañe a Juan 15, del 9 al 10. Juan 15, del 9 al 10 dice: como el Padre, dice, me ha amado, así también yo os he amado, y permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y ya hablamos del amor incondicional de Dios, del amor que es la victoria, ¿verdad?, que se mostró en esa cruz, y que esa victoria también está con nosotros. Pero también vamos a hablar de la obediencia, para finalizar, la obediencia, porque ustedes no me dejarán mentir, para las que son madres, padres, no sé ustedes, pero yo siempre he escuchado que cuando un hijo le estaba diciendo a la mamá, mamá te amo, que no sé qué, y le dice a la mamá, ¿qué crees? Porque toda mamá creo que ya sabe cuando su hijo le va a pedir algo, que solo ahí se porta bien o solo ahí es cariñoso quizás. Entonces le está diciendo, mamá te amo, que no sé qué. Y la mamá le dice, ¿qué crees? Porque ya sabe la, digamos, doble intención que lleva ese te amo. Pero ese no es el punto. También he escuchado que dicen, no me digas que me amas, ¿de qué sirve que me estés diciendo? He escuchado que dicen por ahí. Ya que como usted sabe, estas casas, estas bellas casas, ¿verdad?, son bien pegadas, se escucha todo, ¿verdad?, lo del otro vecino, aunque uno no quiera, pero bueno. Y le dice, no me digas que mamá, sino demostrármelo, que sos bien malcriada, que no sé qué, en fin. Pero tiene algo de cierto eso, porque ¿de qué sirve que yo estuviera a decirles, por decir algo, a todos ustedes que los amo, pero al salir de acá o al bajarme de acá ni siquiera le hablo? ¿Verdad que no estoy demostrando el amor? Entonces, así es con Jesús. Y acá lo dice, mire, dice, si guardares, dice, mis mandamientos, permanecer el que dice, en mi amor. Entonces, permanecer también en el amor de Dios es cumplir sus mandamientos, es respetar a Dios, es hacer bien las cosas, lo que le mencionaba. Ya no solamente verlo como una excusa nuestra, por decirlo así, humanidad, sino verlo como una fortaleza también. Entonces, este día quiero que reflexionemos y sepamos, bueno, mayormente que supiéramos cada uno de nosotros que el amor de Dios, tal vez usted lo sabía, pero se lo recalco, es incondicional, ¿sí? Porque muchas veces tal vez nos sentimos pecadores porque hicimos algo malo antes de venir a la iglesia o antes de orar, y quizás ni queremos venir por eso, no queremos ni orar porque hemos hecho algo mal, nos sentimos culpables. Pero ¿sabe qué? Cuando usted llega en aquel momento, tal vez en la noche que ora, en las tardes, no sé, y anteriormente, como decía, quizás hizo algo malo, y usted llega, Señor, perdóname, Señor, sé que te fallé. El Señor sabe qué dice, a saber de qué me habla mi hijo, ¿verdad? Si ya lo perdoné, si iba a morir por él y por sus pecados. Y muchas veces también eso, la culpabilidad nos impide el tener como un mayor encuentro, una mayor comunión con Jesús, porque nos sentimos quizás de lo más sucio y vil del mundo, que no hay nada peor que nosotros, pero aún así el Señor nos ama. Entonces el amor es incondicional, y ese amor que también se demostró en esa cruz nos dio la victoria. ¿Y la victoria en qué, me dirá usted? En todo lo que hoy usted está pasando. Yo no sé si usted tal vez está pasando un momento difícil, algún problema, alguna deuda, alguna enfermedad, no sé, pero dice que somos más que vencedores en aquel que nos amó. En Jesús somos vencedores. Y también lo que leíamos, que no solo veamos también lo que Dios tiene que darnos siempre, no, también lo que nosotros tenemos que dar, y que es obediencia. ¿Por qué? Por amor. Porque sí, simplemente tenemos que ser obedientes porque sí. Amén. Y ¿sabe algo? Si me pone ahí la primera imagen, por favor. Fíjese que en sí la cruz tiene un significado. La cruz en sí es salvación. En general, el significado de la cruz es salvación. Pero yo sé que, bueno, al menos para mí, y sé que tal vez también para usted, personalmente tal vez tenga otro significado. Tal vez
para usted la cruz la vea como que ahí está su Padre o que ahí está su Salvador, su Rey. Sé que para cada uno de nosotros, para cada uno también el significado de la cruz es personal. Y yo veía esta imagen que es la cruz igual a amor. Y para mí eso significa, la cruz, el significado para mí es amor. Y no solamente tiene ese significado de amor para mí, sino que también yo la cruz la veo como la victoria, ¿sí? La victoria de Dios ¿sobre qué? Sobre la muerte. Como le digo, espero no adelantarme, pero véngase mañana, porque la verdad es que me pica la lengua por hablar de la siguiente parte, pero véngase mañana porque eso le corresponde a alguien más, hablar sobre la resurrección de Jesús, hablar sobre en sí la victoria que Dios y contar sobre la victoria que Dios tuvo, ¿verdad? Pues sobre la muerte, en fin. Y yo espero que este día usted se lleve esta imagen en su mente, esa imagen cada vez que vea la cruz, vea la mayor muestra de amor, que vea la mayor muestra, la mayor victoria, ¿sí? Quizás la mayor victoria para usted hoy sea otra cosa, quizás usted quiera que Dios vence sobre su problema, sobre su afán, qué sé yo, pero en sí la mayor muestra de amor y de victoria fue en esa cruz, amén. Quiero que pueda cerrar sus ojos.